Todos, ¿cómo están? Bueno, hoy día comenzamos una nueva unidad, que es la unidad 2, que se llama Chile y el mundo durante la Guerra Fría, en el cual en esta oportunidad vamos a trabajar la introducción a la Guerra Fría, ¿no? Vamos a empezar a reconocer el tema. Bien, como objetivo, entonces vamos a analizar la Guerra Fría como la confrontación ideológica de dos proyectos antagónicos que, bajo la amenaza del enfrentamiento nuclear, se manifestó en distintos escenarios locales y dar ejemplos de cómo afectó diversas esferas como la política, la cultura, el deporte y la ciencia. Bien, en esta oportunidad vamos a trabajar solamente las características generales de esta confrontación ideológica y en qué consistió. Como tabla de contenidos, en esta ocasión vamos a trabajar el concepto de Guerra Fría, la formación de los bloques y las etapas de la Guerra Fría. Valga señalar que este tema es un tema súper importante porque hasta el día de hoy la Guerra Fría sigue presentando coletazos respecto al enfrentamiento de dos grandes polos o de dos grandes esferas. Por lo tanto, noticias como por ejemplo la de Corea del Norte, que de cuando en cuando amenaza con armas nucleares, la fuerza que presenta China, la resistencia que tiene Vladimir Putin en Rusia, todo eso es una consecuencia de este periodo, así que es importante comprenderlo bien para que entendamos también nuestra actualidad. Bien, nos tenemos que situar al término de la Segunda Guerra Mundial. Ya en 1945, los aliados que ganaron, que fueron Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética, han decidido repartirse Alemania para evitar una nueva confrontación, ¿cierto? Eso se estableció en la conferencia de Yalta y en la creación de la ONU y en los juicios de Nuremberg. Pero esta situación finalmente trajo consigo otros problemas. Ahí tenemos en el mapa entonces la división territorial que tiene Alemania en los distintos esferas de los aliados. Y vemos acá que tenemos a Estados Unidos y acá a la Unión Soviética. Ojo, porque este mapa nos va a acompañar durante casi toda la unidad. Bien, ¿por qué aparece esta imagen? Esta imagen que tenemos acá corresponde a obviamente una caricatura donde se representan estas dos grandes potencias que se van a ir levantando, que es Estados Unidos por un lado, a la izquierda con la representación del tío Sam, y a la derecha la representación de un oso con la polera de la Unión Soviética, ya que siempre se le ha asociado a los rusos en general como osos, ¿ya? Entonces acá, si ustedes observan, la mirada que tienen cada uno de los dos es una mirada tensa, una mirada desafiante, y que están en su mesa estableciendo estrategias y posiciones territoriales en distintos continentes, y se puede observar África, ¿cierto? Entonces, quiere decir que la Guerra Fría va a tener una constante competencia por adquirir o añadir nuevos aliados a cada una de estas esferas. Pero, como siempre yo les digo al inicio de la unidad, vamos a hacer como la ficha bien precisa y concisa, qué es lo que usted debiese sí o sí saber de la Guerra Fría. Primero, la Guerra Fría tiene dos grandes protagonistas, Estados Unidos en el occidente y la Unión Soviética en el oriente. Recuerde que el mundo se divide imaginariamente en dos mitades, la de la izquierda pasa a ser el occidente y la de la derecha pasa a ser el oriente. Bien, la Guerra Fría va a durar desde 1945 a 1991, por lo tanto es un conflicto larguísimo, mucho más largo que la Primera y la Segunda Guerra Mundial juntos. ¿Dónde se desarrolla este conflicto? En gran parte del mundo va a tener escenarios en Latinoamérica, en Asia, en África, obviamente que en Europa. Por lo tanto, es una guerra de carácter mundial. ¿Y por qué se desencadena esta guerra? Bueno, porque principalmente Estados Unidos y la Unión Soviética tenían una gran rivalidad y deseo de imponer su ideología. ¿Qué ideología es esta? La ideología del capitalismo por parte de Estados Unidos y la del socialismo por parte de la Unión Soviética. Ojo que estas ideologías no nacieron así como antes de la Guerra Fría y poco menos que se empezaron a desarrollar en ese instante, sino que el capitalismo viene desde Adam Smith, ya hacia
ya el siglo anterior en Estados Unidos, y el socialismo viene también de inicio del siglo XX, desarrollándose en la zona de Rusia y finalmente la Unión Soviética. Bien, vámonos al primer punto de la tabla de contenido, que es el concepto de la Guerra Fría. La Guerra Fría, primero que todo, chiquillos, es un enfrentamiento político, ideológico, social y cultural, o sea, un enfrentamiento en todos los contextos. No es una guerra meramente de armas y de fuego cruzado, sino que es constantemente un enfrentamiento de distinta orden, político, ideológico, social y cultural. ¿Ya? Que se desarrolla, como decíamos recién, entre 1945 y 1989, porque eso marca el fin de la Guerra Fría, y en 1991 ya es el desenlace final, ¿bien? Entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Esto estuvo marcado por una tensión permanente. Si usted está escribiendo, está tomando apuntes, esto es súper importante porque la Guerra Fría fue siempre una constante tensión, ¿ya? Entre estas dos superpotencias por quién llegaba a ser el líder a nivel mundial. Ambas superpotencias procuraron extender sus esferas de influencia hacia otras latitudes, o sea, querían y necesitaban tener nuevos aliados. ¿Y cómo hicieron ello? Lo vamos a ver durante esta unidad, a través de intervenciones en la política interna de los países, espionaje, propaganda, ayuda económica, asesoría militar, asesoría política, etc. Ya, todas esas estrategias o esos ofrecimientos eran para sumar más países a su esfera. Entre más países habían como aliados, obviamente esa esfera o ese bloque quedaba mucho más firme en cuanto a fuerza. Bien, acá vamos a recordar un poquito cuáles son estos modelos ideológicos que se enfrentan en la Guerra Fría. Está por un lado el capitalismo y por el otro lado el socialismo. En cuanto al capitalismo, está caracterizado, ¿cierto?, por un sistema de gobierno democrático y de desarrollo de una sociedad de consumo. Acá tenemos que entender que esta idea de la libertad de elegir, de la libertad de producir, el desarrollo de una democracia liberal, va a ser las grandes banderas que va a abrazar el capitalismo. Mientras que el socialismo va a presentar otras características, va a estar basado en el gobierno de las democracias populares. Esto quiere decir que quienes van a gobernar en el socialismo va a ser el pueblo. Claramente usted me puede decir, pero a mí si estamos hablando de un totalitarismo acá en la Unión Soviética, correcto. Ese totalitarismo va a estar liderado por esta figura que nosotros ya conocemos que se llama Stalin, Joseph Stalin, pero la base del poder del socialismo va a estar puesto en el pueblo, en el proletariado. Bien, y como sistema económico va a tener una economía que se llama economía centralizada, es decir, que toda la economía es administrada para y por el Estado. Bien, acá tenemos como conclusión entonces que esta confrontación ideológica entre el capitalismo versus el socialismo fue una tensión constante porque había una carta tremenda y horrible bajo la manga, que eran las armas, que son las armas nucleares, eran las armas nucleares en ese entonces. Bien, el armamento, especialmente el que incorporaba tecnología nuclear, se utilizó como un elemento de disuasión. Por lo tanto, si yo me veo amenazado, yo rápidamente voy a actuar sacando estas armas que yo tengo guardadas, donde el enemigo sabía que yo tenía estas armas y yo sé que mi enemigo también tiene armas nucleares. Entonces, esta tensión por volver a repetir el trauma de Hiroshima y Nagasaki, pero ya en un contexto no como aislado como lo fue en Japón, sino que ya continental, era una amenaza constante, un miedo que tanto para Estados Unidos como para la Unión Soviética era una amenaza. Por lo tanto, esta política de destrucción mutuamente asegurada, MAD, fue la que estuvo imperando durante todos estos años entre 1945 y 1991. La pregunta entonces que nos tenemos que hacer es por qué no hubo un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, sino que siempre utilizaron como terceros espacios o terceros escenarios para enfrentarse entre ellos,
es porque la amenaza de volver a ocupar un arma nuclear era mucho más terrible que el enfrentamiento en sí. ¿Bien? Por eso la Guerra Fría es considerada como una guerra declarada, pero no directa. Bien. Vamos a avanzar. Ahí está. Bueno, vamos a pasar al punto número 2, que es la formación de los bloques antagónicos. ¿Qué significa bloques antagónicos? Bloques que están en oposición. Acá vamos a hacer una pequeña contextualización. Cuando en 1945 nuevamente termina la Segunda Guerra Mundial y los aliados se vuelven a repartir cierto el territorio alemán, ¿bien? Berlín, la capital de Alemania, quedó justo en la zona soviética, ¿bien? Pero además, como Berlín era el centro de operaciones de los nazis, también los aliados decidieron dividir Berlín en 4 zonas de administración por estos mismos países, es decir, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética. Una vez pasados unos años, en 1948, se celebró una conferencia que se llamó la Conferencia de Londres, en la que 3 potencias occidentales, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, tomaron la decisión de unificar sus zonas en un solo estado, ¿ya? Para poner fin finalmente a las divisiones territoriales que habían en Alemania y específicamente en Berlín. Pero este acuerdo no fue acordado, valga la redundancia, por la Unión Soviética. Ya contravenían los acuerdos de Yalta y Potsdam de 1945, así que Stalin decidió implantar un bloqueo terrestre en Berlín. Este hecho dio el puntapié inicial para el desarrollo de la Guerra Fría finalmente, ¿ya? Este bloqueo se extendió hasta 1949. Acá yo les pongo un mapa para que ustedes puedan observar. Si ustedes se dan cuenta, acá está el sector británico, el sector estadounidense, en este verdecito como turquesa el sector francés, y acá tenemos a la esfera soviética administrando Alemania. Pero dentro del sector soviético está Berlín, la capital de Alemania, y esta ciudad también fue dividida en 4 zonas. De esta forma, Berlín Occidental, una parte de Berlín, que es lo que estoy acá apuntando con el cursor, quedó aislada del resto de Alemania, y Estados Unidos respondió con la creación de un puente aéreo. ¿Qué es lo que es un puente aéreo? Es un acceso a través del aire, ¿cierto? Un avión donde va a abastecer a una ciudad que se encuentra bloqueada. Esto generalmente sucede en las guerras. Obviamente esta fue una provocación para la Unión Soviética porque el que Estados Unidos estuviera asistiendo a la población de Berlín que estaba bloqueada fue obviamente como una especie de insulto, de oprobio. Entonces Berlín Occidental quedó aislado del resto de Alemania y Estados Unidos responde con este puente aéreo. Por lo tanto, y acá ya entramos a pisar tierra derecha de la Guerra Fría, se establece una división de Alemania en 2 países. Un país, que era Alemania, se comienza a configurar ahora en 2 países. Una se va a llamar la República Federal de Alemania, conocida como la RFA, formada por las zonas ocupadas por británicos, franceses y estadounidenses, mientras que la zona influenciada y administrada bajo la Unión Soviética se va a llamar la República Democrática Alemana, la RDA. Así, chiquillos, entonces Alemania queda dividido en 2 grandes territorios que están acá, que se los puse en un mapa para que se den cuenta. En la parte izquierda, acá se ve como el planiferio un poco más amplio de Europa, y acá se ve a la derecha el zoom de Alemania, donde queda dividida la RFA bajo la administración de los aliados, principalmente Estados Unidos, y la RDA bajo la administración soviética en un porcentaje de territorio menor. Esto ya claramente es un mensaje directo de que hay 2 ideologías que están luchando y tensándose entre sí.
Frente a esto, este personaje que ustedes ya conocen, Winston Churchill, el primer ministro de Gran Bretaña, dice un discurso que les puse acá abajito el link y el título del video para que lo puedan buscar, que es el discurso traducido de la famosa cortina de hierro, ¿ya? Donde él dice que desde Stettin en el Báltico a Trieste en el Adriático, 2 lugares, ha caído sobre el continente una cortina de hierro. Con esta denominación de cortina de hierro, el mundo ya logra asociar de que hay una división en el mundo implementada por 2 grandes potencias que a su vez están alimentadas por 2 grandes ideologías. En el mapa que les dejo acá, a la derecha van a encontrar que esta línea así verde flúor es la famosa, entre comillas, cortina de hierro o telón de acero. Ya se entiende lo mismo, son 2 formas distintas de decir, pero apuntan a lo mismo. Ojo, sin confundir que esta es la muralla de Berlín. Nada que ver los que han escuchado quizás ese concepto. El telón de acero o cortina de hierro fue una denominación metafórica para hablar de la división que se había generado en Alemania por estas 2 grandes ideologías y potencias. ¿Ya? No se construyó nada, no hay nada ahí físico que distinga la diferencia, pero sí la ideología está más que marcada, entonces eso ya hace una distinción. Les sugiero ver el video porque se escucha en directo la voz de Winston Churchill hablando de esta cortina de hierro. Bien, para que pudiese funcionar esta estrategia de 2 mundos paralelos ideológicamente hablando, se crearon estrategias por parte de los 2 bloques, el bloque occidental por parte de Estados Unidos y el bloque oriental por parte de la Unión Soviética. ¿Qué estrategias fueron esas? Esto hay que aprendérselo sí o sí. Para Estados Unidos era súper importante sumar aliados. Por lo tanto, estableció las siguientes estrategias. 1. La doctrina Truman, en 1947, que otorgaba apoyo militar a los países que estuvieran en contra del comunismo. Obviamente, si un país estaba en contra del comunismo, acá inmediatamente se asociaba que estaba a favor del capitalismo estadounidense. Bien, entonces la doctrina Truman apoyaba militarmente a estos países para que frenaran el avance de, entre comillas, cáncer del comunismo. Plan Marshall también fue otra estrategia, nacido también en el mismo año, 1947, que daba apoyo económico para que los países pudiesen contrarrestar el avance del comunismo y desarrollar sus economías incipientes. Generalmente esto se dio a los países más pobres. Y también por parte del bloque occidental nace la OTAN en 1949, que es el Tratado del Atlántico Norte, eso significa OTAN, y es una alianza militar entre los países occidentales del hemisferio norte. Esta alianza militar fue una forma como de mantener mucho más firme el apoyo que se prestaban los países que habían sido los victoriosos después de la Segunda Guerra Mundial, menos la Unión Soviética, por supuesto. Por el bloque oriental no se quedaron atrás, viendo que Estados Unidos estaba implementando todas estas estrategias rápidamente. La Unión Soviética desarrolló la famosa Comecon en 1947, que otorgaba apoyo económico para todos los países que estuvieran en contra del capitalismo y que obviamente fueran comunistas. ¿Ya? Y el Pacto de Varsovia, muy parecido a la OTAN, era una alianza de carácter político-militar que prestaba colaboración y asistencia mutua entre los países comunistas liderados por la Unión Soviética. Esto nace en 1955. Bien, chiquillos, esto, bueno, hay que aprendérselo porque fueron las estrategias que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética desarrollaron para poder llevar a cabo esta, entre comillas, Guerra Fría. Acá también nuevamente un mapa un poco más amplio de la influencia que generó las alianzas militares lideradas por Estados Unidos y las alianzas político-militares lideradas por la Unión Soviética, que están en color rosado, y las de Estados Unidos en color verde. Bien, si ustedes se dan cuenta, en todo el mundo, en todos los continentes,
hubo una influencia importante por parte de una o de la otra esfera ideológica. Recordemos que durante este periodo se está desarrollando en África y en Asia la famosa descolonización. Y la mayoría de los países que están en gris, como India, Egipto, Marruecos, son países que se quedaron fuera del proceso de la Guerra Fría porque ellos decidieron establecer esta alineación de los, o acuerdo de los países no alineados tras la conferencia de Bandung, que fue lo que vimos la unidad pasada. Tercera etapa, o sea, tercer tema, las etapas de la Guerra Fría. Bien, si ustedes buscan en Google, hay distintas cronologías de la Guerra Fría. Van a encontrar unas más extensas, otras más largas, otros con otro nombre. Nosotros las vamos a trabajar de esta forma para consensuar, ya, pero probablemente se puedan encontrar con otro tipo de cronología de la Guerra Fría. Bien, son grandes 4 etapas que se distinguen. La primera, que se llama periodo de máxima tensión, que es donde se revela las intenciones de cada uno de los bloques respecto a lo que quieren hacer y cómo lo quieren hacer, que se desarrolla entre 1946 y 1953. Después viene un periodo que se va a llamar coexistencia pacífica entre 1953 a 1977, donde el alcance de la Guerra Fría acá adquiere un color más cultural, más tecnológico, es acá donde se da la carrera espacial, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿hay una Guerra Fría? Sí. ¿Hay tensión? Sí. Pero es una competencia que se da a través de otras instancias. Para 1977 a 1985 se da lo que se llama el rebrote, o sea, la beligerancia o la tensión que se había vivido en una primera instancia vuelve a aparecer, principalmente liderado por figuras políticas muy, que generaron muchas resistencias, como Ronald Reagan, por ejemplo, Margaret Thatcher en Inglaterra, para finalmente terminar esta etapa de la Guerra Fría en una que se llama distensión final. Distensión significa como ya el relajo, ya lo último, y eso fue entre 1985 y 1991, donde claramente, acá les voy a contar el final de la película, la Unión Soviética comienza a dar las muestras del debilitamiento que va a terminar en el colapso de la Unión Soviética, y ese colapso, esa caída de la Unión Soviética, va a darle el triunfo definitivo a Estados Unidos. Tras ese colapso de la Unión Soviética, Estados Unidos se transforma en el único y gran líder mundial, como la única gran potencia económica, política, ideológica. Hasta el día de hoy, no sé. Ahí podríamos discutirlo, pero hasta en los años 90 y 2000, claramente Estados Unidos se transformó en el país a seguir. Bien, como último elemento, acá les dejo una cronología de las etapas de la Guerra Fría ampliada, mucho más contundente, porque tiene distintos elementos que los vamos a ir trabajando durante la unidad. Pero ojo, como yo les decía anteriormente, la Guerra Fría va a tener distintos escenarios. Acá nos vamos a encontrar con la crisis de los misiles en Cuba, la Guerra de Corea, que es por el cual hoy día Corea se encuentra dividida en Corea del Norte y Corea del Sur, la famosa Guerra de Vietnam, el gran golpe militar y moral que recibió Estados Unidos por salir derrotado tras la Guerra de Vietnam, la invasión a Afganistán, un suceso que tuvo consecuencias hasta pocos años atrás, y si no es que hasta todavía existe consecuencia. Vamos a reconocer a distintos personajes claves como Nikita Khrushchev, como líder de la Unión Soviética en un periodo, John Kennedy, ¿cierto?, gran presidente de Estados Unidos durante el periodo de los años 60, Mikhail Gorbachev, también otro gran líder de la Unión Soviética, y Ronald Reagan, un presidente que ya se los había nombrado antes.
Bien, les sugiero que revisen esta infografía cronológica para que puedan ir ya distinguiendo los distintos escenarios, cómo se fueron desarrollando, los años tan seguidos en que se fueron dando hitos claves para la Guerra Fría para poder después abordarlos con profundidad la próxima semana. Espero que esta introducción a la Guerra Fría les haya quedado claro. Cualquier consulta, duda, pregunta, palabra que no se haya entendido, la aclaramos el día que nos conectemos. Y les sugiero también revisar el video de la Guerra Fría en 7 minutos para que también se hagan una vista más general de este proceso. Bien, un abrazo y hasta entonces.